Cátedra Itinerante de Género, Política y Derecho. Antes de iniciar, quisiera confirmar que me están escuchando bien. Sí, profe. Fuerte, claro, Stephanie. Muy, Muchas gracias. Buenos días. Perfecto, muchas sí gracias. señora. Bueno, entonces, como les iba diciendo, bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra de Género, Política y Derecho. Este es un espacio que crea la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD para precisamente debatir, reflexionar, tratar todos esos desafíos y las oportunidades que tenemos para promover todos los derechos de las mujeres, de los colectivos no masculinos, de los hombres, y para promover, por supuesto, la igualdad de género. En el marco de esta cátedra los invitamos a participar activamente, a hacer sus preguntas a través del chat, experiencias sobre el tema que vamos a tratar hoy, y así vamos a poder seguir avanzando precisamente en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, que es el propósito de esta cátedra. Les recordamos a todos los participantes que una vez finalice este año se va a certificar la asistencia a esta cátedra a todas las personas que han ido asistiendo a lo largo del año y han firmado su asistencia. De allí que recordamos, por favor, siempre firmar, diligenciar la asistencia que ponemos en un ratito en el chat. Entonces, por favor, firmen la cátedra, firmen la asistencia, es muy importante para obtener este certificado. Un poco adentrándonos a la sesión del día de hoy, esta se va a centrar precisamente en las contribuciones de la Comisión de la Verdad en Colombia hacia las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. En esta sesión, con nuestras invitadas y con nuestra experta en el tema, vamos a explorar cómo este organismo ha visibilizado las experiencias de las mujeres y las personas diversas afectadas por este tipo de violencia, subrayando su papel en la reconstrucción de la memoria histórica, la justicia restaurativa y el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Entonces, y lo mejor, y obviamente como rasgo distintivo de esta cátedra lo vamos a hacer desde un enfoque de género. Desde este enfoque vamos a analizar los retos, los avances en materia de reparación y todo el acompañamiento de quienes han sufrido pues estas situaciones. Para esto quiero presentar en este sentido primero a nuestra líder de la zona centro-sur, la doctora Joana Elizabeth Zambrano, quien de hecho propició este espacio, pues trajo a la invitada, ya nos va a dar un poquito más de contexto, y por supuesto a nuestra experta del día de hoy, la doctora Kelly Natalia Melo. Entonces doy paso a la doctora Joana. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por invitarme también a este evento, por nuestra invitada especial el día de hoy. Extiendo un grato y cordial saludo a todos nuestros estudiantes que participan en el día de hoy en nuestra cátedra itinerante de Género, Política y Derecho. Me parece un escenario maravilloso, académico, de encuentro, de análisis, de reflexión, donde contribuimos a esa construcción de una sociedad más justa, más equitativa, aportamos desde todos nuestros roles como estudiantes, en nuestros roles laborales, como docentes, en ese cierre de brechas de desigualdad, y le apostamos día a día a esta sociedad que tanto anhelamos, una sociedad más justa, pacífica y equitativa desde una perspectiva de género. Bueno, a mí me gustaría iniciar este espacio, esta cátedra, también expresando desde nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, nuestro rechazo enérgico y vehemente a todas las formas de violencia contra nuestras mujeres, contra nuestras niñas, nuestros jóvenes que se vienen presentando de manera sistemática en todo el contexto nacional. Hoy rechazamos ese feminicidio del cual fue víctima nuestra estudiante de psicología, Karina Núñez. Hemos perdido una gran mujer, una joven que, como muchos de nosotros, cumplía sus sueños, ¿sí? Se desplazaba a una ciudad, ¿cierto?, ajena a ella, donde identificamos que todas estas violencias, ¿sí?, dan cuenta de toda esa situación de riesgo,
para nuestras mujeres, para nosotros, ¿sí? Enfrentamos por el mismo hecho de ser mujeres. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cuáles son estas lecciones que tenemos para mejorar nuestra convivencia? Hoy se suma a 15 de los casos que se dieron en este departamento, en el Cesar. Yo los invito a todos ustedes que hagamos un momento de silencio y nos unamos en solidaridad con su familia y con todos los hechos de violencia y nuestras víctimas de esa violencia de género. Para mí, estimados y estimadas, es realmente pues doloroso todos estos hechos de violencia y este espacio es un espacio para que reflexionemos, para que pensemos cómo podemos equilibrar esos vínculos humanos entre hombres y mujeres, cómo cambiamos esas condiciones, esas oportunidades, cómo transformamos esos entornos a unos entornos pacíficos. Así que, si bien el día de hoy tenemos una invitada muy especial, como nos comentaba la profe Stephanie. Quiero darle la bienvenida a nuestra docente invitada, docente investigadora, la doctora Kelly Natalia Melo, abogada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Nariño, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, con una experiencia en conciliación, ¿cierto? En Derecho, registrada también en el Ministerio de Justicia, con una larga experiencia también en la cátedra, en nuestras universidades, en la docencia y en la investigación. Ella viene investigando y viene a hacernos unas contribuciones muy interesantes. También los invito a leer su artículo científico. Viene revisando el papel del arte en la reparación simbólica y la reivindicación de derechos en Colombia desde una mirada también sistemática. Hoy nos viene a compartir todas esas contribuciones también desde un organismo tan importante como la Comisión de la Verdad en Colombia en torno a las víctimas de la violencia sexual. Entonces, sin más, estimada profe, te damos la bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Joana, profe Stephanie, por extenderme la invitación para participar de estos espacios que, como ustedes mencionan, son muy importantes para, además de enriquecer el tema académico, pues también nos va a permitir contribuir un poco en esa, digamos, eliminación de riesgos y situaciones problemáticas para las mujeres. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he venido trabajando hace un tiempo y es el tema de víctimas del conflicto armado, en esta ocasión especialmente de mujeres víctimas de violencia sexual. Y todo esta temática ha sido tratada en unos proyectos de investigación y los resultados se han visto reflejados en una serie de capítulos de libro y artículos de investigación que, si ustedes también gustan, pueden consultar. El último que les voy a compartir la experiencia está en proceso de publicación, pero hay otros que tienen que ver con daños inmateriales, también ya están publicados. Bien, entonces voy a poner la presentación. Me confirman, por favor, si se puede observar. Ya está cargando, profe. Listo. Ya la vemos. Si quieres la puedes poner, proyectar un poco más grande. Vale. Ahí. Bueno, no sé si ahí se observe mejor. O si la puedes poner en pantalla completa, quizás. A ver cómo. Mm, Ahí ya cambió.
No, se ve igual, pero creo que todos lo vemos bien. Vale, listo. Bueno, entonces voy a dar inicio a contarles un poco de este tema y cómo la Comisión de la Verdad ha contribuido a específicamente el derecho a la verdad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Para ello voy a abordar tres categorías de análisis concretas para que no sea muy extenso. La primera es el tema de violencia sexual en el marco del conflicto armado, hacer un esbozo muy general, muy amplio, porque pues, este es un tema que es muy extenso. La segunda categoría es la naturaleza del derecho a la verdad frente a infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos. Y la tercera categoría ya es de forma muy concreta cuáles han sido esos aportes de la Comisión de la Verdad a las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado. Bien. Entonces, para iniciar, quise traer unas cifras que nos da la vicepresidencia a través del Registro Único de Víctimas, que es el encargado de sistematizar todos los datos de las personas que han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado. Y seguramente pues en esta cuestión vemos que hay un subregistro. Sin embargo, estas cifras nos sirven para dimensionar un poco cómo se ha venido presentando, cómo se da el fenómeno de las prácticas de la violencia sexual y de los delitos contra la libertad e integridad sexual. Bien, y quise traer estas cifras, aunque a veces digamos que los números no dan cuenta, ¿no?, de toda la dimensión, de toda la magnitud que puede implicar un fenómeno como estos, pero sí nos sirve para dar unos indicativos o unos parámetros de cómo está este flagelo. Entonces, observamos que en las cifras el número y el porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, la mayoría son mujeres. El 90.95% son mujeres y el 7,5% son hombres. El 1,52% son personas que pertenecen a la comunidad LGBT y el 0,001% son personas intersexuales. Y quise traer también estas cifras porque nos permiten denotar que este fenómeno ha impactado específicamente a un grupo poblacional, que como lo podemos ver son las mujeres. Sin embargo, esto no quiere decir que estos delitos no se presenten en contra de los hombres, porque sí los hay. Seguramente también hay un subregistro y seguramente también hay muchos casos que no se han declarado o que no se han denunciado y tal vez el porcentaje puede subir. Sin embargo, este desbalance que nosotros vemos en las cifras nos puede dar lugar a preguntarnos el por qué o las razones que explican esta desigualdad o esta afectación específica a un grupo poblacional como las mujeres. Y una de las explicaciones para desarrollar el tema la encontramos en el sistema de género y en las relaciones de poder desiguales. Estas dos situaciones que se enmarcan también en un sistema un poco más amplio, que es un sistema de opresión, de discriminación en contra de las mujeres, ha generado y ha nutrido distintos tipos de violencia en contra de la mujer a nivel social. Y las afectaciones que se han generado desde las diversas formas de violentar a las mujeres pues ha afectado sin duda alguna todos los aspectos en los cuales una persona se puede desarrollar. Específicamente en el espacio del conflicto armado, pues esto ha generado un impacto desproporcionado en este grupo poblacional. Esto porque además
del hecho en sí, que es un delito, que es un hecho victimizante, pues se va a ver reflejado en los daños, tanto materiales como inmateriales, que puede provocar la ejecución de prácticas de violencia sexual. Y entonces, el sistema de género es un conjunto de acuerdos sociales que se gestan o que se crean a partir de la división sexual del trabajo frente al hombre y a la mujer. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de género, estamos haciendo alusión a la construcción que se hace desde lo social y lo cultural y frente a los roles que debe desempeñar un hombre o una mujer a partir de los atributos que se le asigna de lo femenino y de lo masculino. Entonces el género, al ser una categoría social y cultural, pues va a permitir construirlo, edificarlo, pero también va a permitir deconstruirlo. Lo que no pasa con el sexo, que son una serie de circunstancias, condiciones fisiológicas, biológicas, pues que no permiten su deconstrucción. Entonces, esa atribución de roles, de lo que significa o lo que representa ser femenino y ser masculino, pues históricamente sabemos que a los hombres se los ha situado en un rol o en un papel que deben desempeñar o que deben desempeñar desde lo público. Y a las mujeres desde un rol o desde un papel, desde lo privado, desde lo doméstico. Esto, sin duda alguna, ha generado unas situaciones de desventaja frente a la mujer y ha permitido que de alguna manera los hombres tengan mayor acceso a recursos y puedan también sobresalir. Entonces, esta situación de desigualdad, de desventaja, de una posición de inferioridad de la mujer, también ha sido alimentado por una serie de creencias, estereotipos, imaginarios que se refuerzan con los referentes culturales. Y aquí también entonces ingresa un aspecto muy importante, que es la violencia cultural, que son formas de legitimar discursos, prácticas que atentan contra un grupo poblacional, que en este caso estamos hablando de mujeres, pero podría ocurrir con otro tipo de población. Y entonces todos estos elementos que se van gestando a nivel social y a nivel cultural van generando la violencia contra la mujer. Y como la profesora Joana lo mencionaba hace un momento de forma muy clara, pues hoy en día, si bien es cierto, se han dado pasos gigantes e importantes frente a intentar eliminar la violencia contra la mujer, pues lastimosamente el fenómeno todavía continúa y por esa razón también es importante visibilizar todas ese tipo de situaciones y ese tipo de prácticas que pueden incidir en la perpetuación de las violencias contra las mujeres. Y entonces la pregunta en este punto es, ¿cómo se reproduce ese tipo de violencia en el conflicto armado? Y digamos que una de las razones puede ser porque también el conflicto armado se constituye en un escenario, en un espacio donde se están produciendo todos esos estereotipos, creencias, construcciones, imaginarios que devienen de lo social y de lo cultural y que se van a gestar también en el conflicto armado, en ese escenario en concreto. Pero desde el punto de vista académico o teórico, se presentan dos posturas que son muy interesantes de analizar para explicar cómo se dinamiza las violencias contra las mujeres, en especial a través de la violencia sexual en el conflicto armado. Por una parte, hay autores que utilizan la categoría denominada continuum de violencias. Y esta es una categoría
usada generalmente para sostener que esa violencia contra la mujer y la violencia basada en género que se presenta o se gesta en escenarios domésticos o privados, también puede extenderse o prolongarse a otros aspectos de la vida de la mujer. Y entonces lo público no está desligado de ese continuum de violencia. En este caso, frente al conflicto armado, entonces, desde esta postura, ese tipo de violencia contra la mujer se ejerce porque es una prolongación de la violencia que sufren las mujeres en el espacio privado, en tiempos de paz. Digamos que hay como una alternancia de esas situaciones en tiempos de paz, pero también en tiempos de guerra. Y entonces esto se demuestra con, digamos, ese traspaso de esos patrones del sistema patriarcal que los vemos en aspectos sociales y culturales a un escenario como el conflicto armado. ¿Y qué sucede entonces en el conflicto armado? Que si bien es cierto, las mujeres a nivel general o el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de dominación a través, por ejemplo, de la imposición de comportamientos sociales, a través de querer controlar la sexualidad de las mujeres, vemos que esto se traslada al conflicto armado bajo dos premisas. Entonces, por un lado está el ejercer o el querer ejercer el control sobre los cuerpos de las mujeres, pero al mismo tiempo se encuentra el desprecio por el cuerpo de la mujer. ¿Y cómo lo podemos observar o dónde lo evidenciamos? En las prácticas de violencia sexual que se ejecutan al interior del conflicto armado. Por ejemplo, accesos carnal violentos, actos sexuales abusivos, prostitución forzada, servidumbre. Está el tema también de los abortos forzados, de la extirpación de fetos, y todo esto viene acompañado de una carga simbólica muy importante, porque entonces, como a nivel general, lo femenino siempre se asocia a lo débil y lo masculino se asocia a lo fuerte. Cuando se instrumentaliza el cuerpo de la mujer en el conflicto armado, se está representando también una especie de victoria. Y entonces cuando observamos que tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra el cuerpo de la mujer quiere ser controlado, sometido a imposiciones de comportamientos, de conducta, vemos que ese cuerpo entonces será un espacio en el que se puede establecer que está prohibido y que está permitido. Y entonces también se infiere que esa violencia contra la mujer, ese tipo de violencia contra la mujer, permea tanto las relaciones interpersonales como lo impersonal, que sería lo que ocurre en el conflicto armado. Pero además de eso hay otro elemento importante a tener en cuenta, y es que en las doctrinas militares también se refuerza la violencia contra la mujer a partir de patrones y comportamientos machistas que se refuerzan a través de la fuerza. Y esto también lo podemos observar cuando a las mujeres se les impone en situaciones de conflicto cómo se deben comportar, con quién se deben relacionar, y también las utilizan para humillar al contrincante o como un botín de guerra. Y entonces, en conclusión, en esta primera parte, frente al continuum de violencias, esta postura plantea que esa violencia basada en género que se presenta a través de las prácticas de violencia sexual en el conflicto armado son una prolongación de lo que ocurre en tiempos de paz, digamos, en la sociedad. Sin embargo, pues esto va a plantear unos desafíos importantes frente al tratamiento
que se le da a este fenómeno, teniendo en cuenta pues que el conflicto tiene unas condiciones y unas dinámicas muy específicas, muy particulares, y si se lo toma desde el continuum de violencias, pues habrá que observarlo o habrá que enfrentarlo desde esa mirada un poco de la violencia que se presenta, pero un poco en el ámbito privado. Y ahí podemos tener, digamos, inconvenientes en cómo se afronta el fenómeno. Por otra parte, está la postura que plantea la discontinuidad. Y Rita Segato, que es la autora que plantea esta postura, afirma que el papel de la mujer en la guerra y en los conflictos armados se ha transformado. Antiguamente, los daños contra la mujer que se daban en las guerras o en los conflictos eran tomados solo como daños colaterales. No era analizada la situación con perspectiva de género, pero lo que dice la autora es, a medida que pasa el tiempo, que los conflictos se van gestando de otras maneras, la mujer pasa a tener o a cumplir un rol dentro de los conflictos. Y es ahí donde se determina que la mujer es un objetivo estratégico y que el cuerpo de la mujer es un arma de guerra. Y esto también lo afirma la Corte Constitucional en los autos de seguimiento a la sentencia T025 del 2004, en las que dice el cuerpo de la mujer se constituye en un arma de guerra y también en un botín de guerra. Y entonces esas agresiones sexuales que se presentan en el conflicto armado no se dan porque a la mujer se la considere una enemiga, sino que se presentan porque generalmente en este tipo de conflictos no hay o no se puede hacer público quién es el vencedor y quién es el perdedor. Y lo que se hace es asociar o inscribir la derrota en el cuerpo de la mujer. Y entonces claro, pasa de ser ya una relación o una situación interpersonal a ser totalmente impersonal, porque ya no se presenta la violencia sexual como una forma de simplemente satisfacer un deseo sexual, sino que se presenta ya con un fin bélico, con un objetivo específico dentro de la guerra. Y entonces esto lo podemos observar en las formas que se deshumaniza, en las formas también en las que se ejecuta estas prácticas, que como lo dice también Rita Segato, son pedagogías de la crueldad. Y entonces en esas pedagogías de la crueldad lo que se busca es atacar a la mujer como parte de una comunidad. Ella dice que las mujeres somos los que mantenemos el mundo de pie porque somos las encargadas de reproducir. Y entonces esos ataques sexuales, más allá de tener un fin netamente sexual, tienen un fin de atacar el tejido social, a la comunidad en específico. Y por eso este tipo de prácticas en el conflicto armado transitan un escenario absolutamente impersonal. Y por ello, claramente que vemos todos estos patrones del sistema patriarcal y del sistema de opresión hacia las mujeres, eh, pero digamos que es una violencia con unas características particulares y que se presenta en un espacio pues también muy concreto y muy específico. Esto hace entonces que cuando se trate el fenómeno pues tenga que hacerlo también de forma diferenciada. Es decir, observando tanto esos patrones que generan, que reproducen la violencia, pero también esas situaciones y esas dinámicas del conflicto, pero en términos de guerra, es decir, en términos de utilización e instrumentalización de la mujer como un arma de guerra. Entonces vemos que
estas dos teorías o estas dos posturas que se manejan frente a cómo se presenta la violencia dentro del conflicto armado, plantean o tienen situaciones o características comunes, solo que en la discontinuidad sí se trata de abordar el tema a través de las características que tiene la contienda o el enfrentamiento armado. Y todo esto que he venido hablando y desarrollando frente a lo que es la violencia, cómo se presenta, cómo se puede desarrollar, y en específico esas prácticas que son tan crueles contra la mujer y que llevan a deshumanizar y a anular prácticamente el ser, pues ha tenido unos efectos o unas consecuencias muy graves, tanto para los cuerpos de las mujeres, pero también en lo que es ser mujer en su ser. Y esto desde la parte jurídica se plantea en los daños materiales e inmateriales que se pueden generar cuando se incurre en una violación a los derechos humanos o una infracción al VIH. Y cuando hablo de daños materiales, son daños que se pueden compensar con dinero. Y los daños inmateriales son aquellos que están inscritos en la esfera inmaterial y en la esfera personalísima del ser humano, en la que vemos que se transgrede o desafecta también derechos. En este caso, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad sexual, el derecho a la vida, a la dignidad de las mujeres. Y cada hecho victimizante tiene un impacto o tiene unas consecuencias diferentes. Y esto hace que desde la responsabilidad, desde la institución, de la responsabilidad surja una obligación de reparar integralmente a las víctimas. Y esa reparación integral, en su forma perfecta, consiste en devolver a la persona a la situación en la que se encontraba antes de sufrir el daño. Y aquí la pregunta es, ¿será que es posible devolver a una víctima de violencia sexual a como se encontraba antes de sufrir ese hecho? La respuesta es que es prácticamente imposible porque nunca va a ser la misma persona que era pues, cuando sufrió el hecho victimizante. Entonces la figura de la reparación integral nos dice, bueno, si no es posible devolver a la persona o cumplir con esa forma de reparación perfecta, entonces lo que se puede hacer es aliviar un poco el daño o minimizar los efectos a través de medidas pecuniarias y no pecuniarias. Y aquí es donde está el reto más grande para el sistema judicial, pero también para la institucionalidad a través de las medidas administrativas, ¿no? Y es cómo intentar aliviar ese sufrimiento que han sufrido las víctimas. Pero para eso también es necesario garantizar unos derechos básicos o cardinales de las víctimas, que son la verdad, la justicia y la reparación integral. Y con esto entonces paso a hablar ya específicamente de el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad ha sido muy controversial y ha sido muy discutido dentro de la academia y de algunos doctrinantes porque hay una discusión teórica sobre si se considera el derecho a la verdad como un derecho autónomo de las víctimas o si está relacionado con otras garantías como, por ejemplo, los recursos judiciales efectivos, la justicia, las garantías procesales. Sin embargo, cuando veamos el tema del marco jurídico, les voy a comentar un poco más cómo se resuelve esta discusión. Por ahora, el derecho a la verdad lo que busca básicamente es conocer lo que ha sucedido en torno al delito
y al hecho victimizante. ¿Por qué hablo de delito y hecho victimizante? Porque las prácticas de violencia sexual o los delitos contra la libertad e integridad sexual están tipificados como delitos, pero además son considerados hechos victimizantes susceptibles de ser reparados integralmente o susceptibles de recibir medidas de asistencia y atención bajo la ley 1448 del 2011, y por eso me refiero a delito y hecho victimizante de forma distinta. Entonces, lo que busca este derecho es conocer lo que ha sucedido en torno al hecho o al delito, conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y también conocer quiénes son los responsables, y además de eso, conocer los motivos que han orientado a ejecutar ese tipo de situaciones. Y para garantizar o para materializar este derecho a la verdad, se contemplan una tipología de verdad. Digamos que hay diferentes caminos o hay diferentes rutas para satisfacer ese derecho. Por una parte, encontramos la verdad judicial, que es la verdad que se surte en los procesos judiciales. Sin embargo, este tipo de verdad tiene unas limitaciones porque la verdad que se va a buscar es una verdad jurídica, una verdad que está atada a la demostración de unos hechos y está también relacionada íntimamente con la fijación de un litigio. Es decir, lo que se busca es un poco una verdad objetiva que logre demostrar la consecución de un delito, por ejemplo, pero también en la jurisdicción contenciosa administrativa, demostrar que, por ejemplo, el Estado incurre en una responsabilidad estatal. Entonces, en ese orden de ideas, en la verdad judicial o en los procesos judiciales, no vamos a encontrar la participación de las víctimas desde su sentir, desde su experiencia, desde su subjetividad, porque la verdad judicial está también atada a unos formalismos, a una ritualidad del proceso que, a pesar de que se quisiera permitir esa participación a las víctimas, pues no es posible. Entonces, esa verdad judicial, digamos que es importante en el sentido de que los procesos tienen unas finalidades específicas, pero esa verdad se puede también complementar con la verdad histórica. Y la verdad histórica es la que se surte a través de mecanismos extrajudiciales como la Comisión de la Verdad, que buscan conocer qué es lo que ha pasado con el conflicto, es decir, qué realmente sucede en el conflicto, cuáles son las causas, cuál es la génesis, ¿no? Aunque esto es muy complejo porque nuestro conflicto armado se caracteriza por ser heterogéneo en términos de temporalidad, en términos de causas, en términos de actores. Sin embargo, la apuesta que se hace desde esos mecanismos extrajudiciales es precisamente conocer lo que realmente pasa en un conflicto. Y entonces aquí sí es posible contar con la participación de las víctimas, contar con sus experiencias, contar con sus narraciones desde, desde el sentir, desde lo que han vivido y desde lo que se proyectan en un futuro. Entonces, esa verdad histórica también es una verdad un poco más narrativa, más subjetiva, un poco más sentida. Y la verdad social es la que se surte a través de mecanismos no institucionales. Esto quiere decir que se crea o se edifica desde la base social y está muy ligada a la memoria colectiva, porque la memoria colectiva precisamente busca recordar o rememorar hechos que han sido emblemáticos,
o situaciones en violaciones a los derechos humanos, en situaciones de conflicto, que han marcado a una comunidad y que se hace esa edificación de la memoria y de la verdad a través del presente. Y aquí también tiene que ver mucho las percepciones que tienen las personas frente a lo sucedido, porque la memoria colectiva es dinámica, es decir, se va construyendo a partir del presente con una mirada hacia el pasado, pero también esto permite resignificar muchas situaciones y muchos hechos. Por eso generalmente la memoria colectiva se crea desde la base social. Entonces, estos tres caminos o estos tres tipos de verdad que existen para satisfacer ese derecho a la verdad no son excluyentes, al contrario, son complementarios porque la verdad que nosotros observamos en los fallos, en las sentencias, se puede complementar con esas verdades que se gestan desde el sentir, desde la participación de la víctima. Y ese derecho a la verdad también debe ser garantizado en dos dimensiones, que es la individual y la colectiva. La individual, que es para las víctimas directas y sus familiares, y la colectiva tiene que ver con que la sociedad tiene derecho también a conocer qué ha ocurrido en el marco del conflicto armado. Y esto se hace a través de la obligación que tiene el Estado de salvaguardar la memoria, de esclarecer los hechos en el conflicto armado, pero también un poco proteger a la sociedad de algunas posturas que incluso pueden llegar a ser negacionistas. Entonces, ese es el deber del Estado en esa dimensión colectiva del derecho. Bien, voy a pasar muy rápido por el tema del marco jurídico porque veo que ya quedan aproximadamente 10 minutos, entonces simplemente en el marco jurídico del derecho a la verdad quisiera comentarles que es muy robusto a nivel internacional porque se encuentra en instrumentos internacionales como tratados, pero también se encuentran en otros instrumentos que son los denominados de derecho blando, es decir, que no tienen fuerza vinculante de un tratado, pero que sin embargo en los ordenamientos jurídicos internos sí tienen un valor axiológico muy importante, porque sirven como pautas de interpretación para generar normas y para impulsar política pública. Entonces, digamos que el referente del derecho a la verdad deviene principalmente de los convenios de Ginebra, en donde se establece principalmente que las víctimas de desaparición forzada tienen derecho a saber lo sucedido con sus familiares. Y posteriormente se han venido gestando otros instrumentos que lo acogen como un derecho autónomo. Y a nivel nacional encontramos tres referentes importantes: la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas, que es la Ley 1448, y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Cuando les decía que existía una discusión importante frente a la autonomía de este derecho, es porque, si bien es cierto, el derecho se encuentra en instrumentos como tratados internacionales, no está dispuesto de forma literal como tal. Entonces, hay autores que afirman que no es un derecho autónomo y que tampoco se lo puede considerar un derecho a través de la fuente de la costumbre, porque no cumple como con los elementos objetivos y subjetivos para eso. Sin embargo, hay otros autores que consideran que hay dos condiciones para que se considere un derecho autónomo, y por una parte está que ese derecho se encuentre
instrumentos o tratados internacionales, y por otra parte que se incluya en los ordenamientos jurídicos internos a través de diferentes mecanismos, es decir, que se apropien las reglas o los estándares internacionales en los ordenamientos jurídicos internos. Aquí en Colombia, la Corte Constitucional y el Congreso han hecho lo propio para que pues, esto se dé, pero también tenemos una figura que es muy importante, que es el bloque de constitucionalidad, y el derecho a la verdad ha sido incorporado bajo ese bloque de constitucionalidad en sentido estricto, es decir, que tiene rango constitucional, tiene jerarquía constitucional, en el entendido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha determinado también la autonomía de este derecho a la verdad. Y entonces, en ese sentido, bajo la aplicación de otra figura como el control de convencionalidad, en el que se está obligado a cumplir o acatar esos estándares, pues el derecho a la verdad ingresa a Colombia como un derecho autónomo. Incluso, pues está en la ley y también se encuentra en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Pero además está otra fuente importante, que es la Corte Constitucional, que también lo ha desarrollado como un derecho autónomo. Bien, para finalizar y para ya ser muy específica en el tema de cómo contribuye la comisión o el trabajo que ha hecho este mecanismo extrajudicial, quisiera contarles que esa Comisión de la Verdad ha tenido un rol y un papel muy importante en el esclarecimiento de lo que ha pasado en el conflicto armado a nivel general aquí en Colombia. La Comisión de la Verdad hace parte de los mecanismos que se plantean desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se crea a partir del acuerdo de paz que se realiza entre gobierno y las FARC. De ahí surge la Comisión de la Verdad, aunque anteriormente con la Ley 975 del 2005 también se hace un acercamiento a una comisión nacional, pero no tenía las características de esta Comisión de la Verdad, que en dictaduras o en situaciones de conflicto enmarcadas en justicia transicional, lo que busca es conocer qué ha pasado con los hechos del conflicto de una manera objetiva y transparente. Y para ello, pues cuenta con la construcción de una verdad polifónica. Esto quiere decir que va a entender o va a tratar de darnos a entender a la sociedad cómo se presenta el conflicto, cuáles son las causas, pero desde la perspectiva de las víctimas, de los victimarios y de otros actores que han influido en el conflicto armado interno. Y la pregunta del millón es: ¿por qué es importante la Comisión de la Verdad para las víctimas de violencia sexual? Resulta que en las diferentes vías con las que cuentan las víctimas para garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación, encontramos un sistema judicial aquí en Colombia que está dado desde la vía penal, que busca básicamente identificar si existe un delito y responsabilizar individualmente a la persona que lo ha cometido, para que repare, para que pague una pena privativa de la libertad. Pero además de eso también está la jurisdicción contenciosa administrativa, que opera cuando ha sido un agente estatal el que ha incurrido en el daño, y lo que se busca o lo que se pretende en este tipo de procesos es declarar la responsabilidad del Estado. Y bajo esa declaratoria, el Estado tendrá que responder y tendrá que reparar integralmente a la víctima.
Y también está a nivel internacional el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando no funciona el sistema judicial interno. Por otro lado está el tema administrativo o la vía administrativa que, si bien es cierto, ha hecho grandes esfuerzos por garantizar la reparación integral, realmente es muy complejo reparar a 9 millones de víctimas de forma individual, aunque pues, se reconocen los esfuerzos que ha hecho. Estos digamos que son las vías con las que cuentan las personas, las víctimas. Sin embargo, tanto Corte Constitucional como Corte Suprema de Justicia ha evidenciado que existen muchas barreras en ese sistema judicial y administrativo para garantizar con esos derechos cardinales. Entonces, por ejemplo, está el tema de que se ha identificado que esas vías judiciales no son un recurso judicial efectivo. Esto quiere decir que no tienen, en algunas ocasiones, no tienen la potencialidad para resolver la situación jurídica infringida, porque pues además estar en un proceso judicial implica una carga procesal, probatoria para la víctima. Y bueno, en nuestro sistema judicial el tema de los términos y de la resolución de los procesos es bastante demorado. Entonces, ahí pueden existir algunos bloqueos o algunas barreras. Otro de los, digamos, de los elementos que ha evidenciado los altos tribunales es el riesgo de impunidad, pero también el tema de la revictimización por parte de la institucionalidad, y es por eso que incluso la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias ha tenido que sentar precedente judicial para efectos de decirles a los funcionarios judiciales: de esta forma debe atender, de esta forma debe recibir un testimonio, por ejemplo. Y para no irnos, digamos, más lejos, otra manera de evidenciar como estas situaciones que afectan a los derechos de las víctimas es que solo hasta el 2008 se empezó a visibilizar la problemática de la violencia sexual. Y esto fue porque la Corte Constitucional hace o emite un auto de seguimiento frente a las víctimas de desplazamiento por la sentencia T025 del 2004. Y la Corte Constitucional, al revisar algunos casos y algunos expedientes, empieza a evidenciar que las mujeres tienen un impacto diferenciado frente a los daños y que también hay un impacto desproporcionado frente a las mujeres. Y entonces la Corte Constitucional empieza a llamar un poco la atención frente a esa situación y ordena a la Fiscalía que se abran investigaciones frente a todos esos casos de violencia sexual que no habían sido atendidos. Entonces, otro de los factores que influyen en esas barreras también es la falta de legitimidad o de creer en la institucionalidad. Y por esa razón, entonces, es importante la labor que hace la Comisión de la Verdad, porque va a permitir primero que las víctimas participen, y eso es algo fundamental y muy relevante, porque ellas van a poder o lograron contar sus experiencias desde lo que vivieron, desde lo que sintieron, lograron contar también el sufrimiento que han tenido que vivir para poder mostrar o demostrar cómo se viven esas situaciones que son tan denigrantes, ¿no? Porque es muy difícil que una víctima se atreva a contar ese tipo de hechos por todo lo que implica. Entonces, la labor que hace la Comisión de la Verdad es hacer ese desarrollo de establecer las causas a partir de la perspectiva de género, permitiendo también reconocer
que existen unos patrones culturales que están atados a ese sistema patriarcal que se desarrolla dentro del conflicto armado y hace que se geste también o se desarrolle la violencia contra la mujer. Otra de las situaciones importantes es la aceptación de los impactos diferenciados frente a la mujer en el conflicto armado, no solo por el hecho victimizante que sufre, sino por todos los factores que influyen en el, digamos, en las consecuencias que tienen ese tipo de actos. Algo importante que ocurre con el trabajo que hace la Comisión de la Verdad es la posibilidad de sensibilizar a la sociedad sobre el sufrimiento que han tenido las mujeres. Y en contar ese sufrimiento, pues también las mujeres han podido ser agentes políticos, porque el hecho de contar la experiencia de cómo lo han vivido desde la narración de su subjetividad, entonces esto les ha permitido también transformar su experiencia, su hecho. Y esto es muy importante para dar pasos hacia un concepto que hoy en día se está desarrollando, que es la reparación transformadora. Y la reparación transformadora lo que busca o la premisa que tiene es que a las víctimas no se las puede devolver a la situación en la que estaban antes de sufrir los daños, porque eso implicaría a muchas personas devolverlos a una situación de pobreza y de marginalidad. Y entonces esto, el poder contar las historias, su experiencia, un agente político que puede participar de la transformación también aporta o da pasos para esa reparación transformadora. Y el aporte tal vez, o uno de los aportes más relevantes, es también la contribución a las garantías de no repetición. Las medidas de no repetición hacen parte de la reparación integral y son una proyección a futuro, porque plantean evitar o prevenir que los hechos victimizantes se vuelvan a presentar. Si bien es cierto, esta es una apuesta también desde la institucionalidad, desde lo gubernamental, porque pues no se puede hacer de forma aislada. Este tipo de trabajo permite a la sociedad conocer los hechos, reconocer patrones para poder abordar o afrontar el fenómeno desde lo estructural. Precisamente hay un académico que habla sobre la paz positiva, pero él afirma que es importante o es necesario atacar todos los tipos de violencia, tanto estructural, directa como cultural, para efectos de que se pueda construir la paz. Y precisamente la Comisión de la Verdad, con su trabajo, con sus hallazgos, lo que hace es eso, aportar a la construcción de paz también desde las estructuras, desde intentar un poco desde la sensibilización y del conocimiento, poder eliminar esas estructuras o aportar a disolver esas relaciones de poder que también generan desigualdad y discriminación. Bien, creo que me pasé 5 minutos. No hay problema, profe, el tema lo amerita. Bueno, creo que con eso he terminado. Les agradezco mucho su atención. No sé si Sí, profe, puedo bueno, dejar de para compartir. iniciar quería darte las gracias por estar en este espacio, pues evidentemente enriquecedora esta intervención. Agradecemos profundamente que hayas tenido el tiempo para pues acompañarnos en esta cátedra.
Ha sido de verdad un privilegio contar contigo. Ahorita lo que vamos a hacer es abrir un espacio de preguntas para que también participen las personas que se han conectado el día de hoy. Y pues desde la Cátedra de Género siempre solemos hacer o tener una pregunta para nuestros invitados. No sé si empezamos por la pregunta de la Cátedra de Género o abrimos espacio y empezamos a responder las preguntas también de los participantes. Voy a leer rápidamente muchas en el chat, ha estado un poquito movido el día de hoy, varias personas pues agradecen tu intervención, les interesa tener contacto, por supuesto, contigo. Algunas personas, creo que una de nuestras participantes nos comparte unas imágenes de un trabajo que se realizó sobre este tema. Entonces, bueno, básicamente de esto es lo que se puede ver en el chat. Tenemos una manito levantada. Jonathan Magín, si quieres empezamos con la persona que nos está solicitando y luego hacemos nuestra pregunta. Sí, buenos días. Hola, sí, buenos días. Sí, te Buenos días. escuchamos. Tengo, unas preguntas, se puede decir a la expositora, pues primero que todo, felicitarla por tan buena explicación. Y en el caso, digamos, las preguntas que tengo giran en torno a, pues de cierta manera, la investigación que estoy llevando a cabo en el doctorado que actualmente curso. Yo también estoy trabajando algo relacionado con la paz, pero ya desde los actores sociales en el departamento del Cauca. Me gustaría de pronto que si me pudieras compartir ese autor que tú mencionaste acerca de la paz positiva, porque también estoy referenciando algo sobre la paz positiva, ¿no? Entonces necesito de cierta manera hacer como una conceptualización del concepto de paz. Eso, digamos, por un lado. Y también tengo, digamos, mucha duda en saber, digamos, por qué la Comisión de la Verdad, he visto que de ciertos actores tienen como mucho rechazo, ¿no? Y, y como mucha estigmatización, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿tú qué piensas de esa posición que tienen ciertos actores políticos en un rechazo a la Comisión de la Verdad? Pues desde mi óptica también la estoy utilizando mucho para esta investigación, pero no sé a qué atiende, digamos, ese rechazo como tan fuerte y esa delegitimación que le han hecho a la Comisión de la Verdad. Nuevamente, gracias. Vale, profe Muchas Jonathan, gracias. muchas gracias. Profe Kelly. Gracias. Bueno, Jonathan, el autor del que estaba hablando es Galtung. Galtung se inscribe en los estudios de paz, en la disciplina de los estudios de paz y conflicto, y él habla sobre el tema de, digamos, el triángulo de la violencia, ¿no? En el que están las actitudes, los comportamientos, las presunciones de los actores o de los agentes que están en el conflicto, y él plantea que la génesis de un conflicto se puede presentar en la violencia estructural. O sea, él plantea que hay tres tipos de violencia: la violencia estructural, la directa y la cultural. Entonces, él lo que afirma es que la violencia estructural se presenta cuando existe insatisfacción de necesidades humanas básicas por parte de algunos grupos. Entonces, para, digamos, afrontar esas estructuras, es necesario empezar a romper algunos sistemas de poder que son los que generan la desigualdad. Entonces, frente a esos tres tipos de violencia, que son la estructural, la directa y la cultural, él dice que los caminos o digamos la relación causal se puede presentar desde la estructural hacia la directa, que son los ataques o el daño que se gesta, y la cultural, pues que ya tiene que ver con legitimación de discursos, patrones culturales que legitiman un poco la violencia. Entonces, él plantea es que estos tres tipos de violencia deben ser abordados para efectos de construir una paz positiva. Entonces, por eso él no habla, o desde los estudios de paz no se habla de una resolución del conflicto, sino que se habla de una transformación del conflicto y de construcción de paz.
se transforma el conflicto a través de instrumentos como la mediación, la negociación, y se construye ya la paz a través de alternativas pacíficas que pueden venir desde la institucionalidad, pero también desde las bases sociales. Eso por una parte. Por lo otro, bueno, frente al tema de la Comisión de la Verdad y el impacto que tiene en la sociedad, sin duda alguna, creo que en todos este tipo de situaciones y conflictos donde se han dado o se han presentado infracciones al VIH y violaciones a los derechos humanos, pueden surgir algunas teorías que nieguen estas situaciones o que nieguen que incluso que existan, ¿no? Ese tipo de afectaciones. Sin embargo, el legado que deja la Comisión de la Verdad no queda solo en el informe, que es muy robusto, que creo que tiene 5 tomos que son muy grandes, porque el legado realmente lo va construyendo y lo va edificando la sociedad en general. Es decir, el trabajo de hacer los hallazgos es solo un paso para efectos de posteriormente, a través de diferentes estrategias o alternativas, continuar nutriéndolo, ¿no? Entonces creo que ahí pues siempre vamos a encontrar distintas visiones o perspectivas. Profe Kelly, Muchas también gracias, me profe. uno a esos agradecimientos. Agradecemos tu valiosa participación, esas categorías de análisis que nos trajiste hoy para comprender, ¿no?, toda esta problemática en el marco de un conflicto armado que hemos vivido en Colombia. Y también pensarnos un poco qué ha pasado después de esa firma del acuerdo de paz, ¿no? Vemos que muchos grupos armados reinciden en la violencia, victimizando a la mujer, muchos que no participaron en el proceso continúan operando, y la violencia contra las mujeres, pues evidentemente es un hecho devastador en los últimos años, causando múltiples daños físicos, sexuales, psicológicos profundos. Como tú lo mencionabas, profe, las víctimas también deben replantearse y cómo la institucionalidad y cómo desde la organización de base también trabajamos ese papel de ese ejercicio de reparación y restauración. Yo solo quisiera preguntarte y le doy paso a los demás integrantes. ¿Cuáles son esas metodologías? ¿Cuál es ese papel del arte de la reparación, ¿no? Tú nos hablabas hace un momento de la reparación transformadora, partiendo de muchos factores, ¿no? De la visibilización, de que la víctima pues también se sienta incluida también en todos nuestros mecanismos, ¿no? No solo el acceso a la justicia, sino, bueno, cómo brindamos también toda una serie de acompañamiento y de oportunidades para nuestras mujeres que han sido víctimas de la violencia. Muchísimas gracias. Profe, perdón, te interrumpo. ¿Podrías cerrar la presentación para verte un poquito más grande, que también nos lo están pidiendo nuestros Ahí, participantes? ahí ya. Sí, gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, profe Joana, por esa pregunta que tal vez se me estaba escapando, que la tenía en mente, y hablar un poquito sobre la reparación simbólica, que es también un nuevo concepto que se está planteando desde la academia. La profesora Yolanda Sierra es la que ha trabajado mucho este tema, junto también a los conceptos de litigio estratégico y litigio estético. Y ella plantea el poder transformador también del arte, porque el arte y la cultura es un vehículo o es un dispositivo que permite a las personas, a las víctimas, empezar a resignificar un poco lo que ha sido para ellos un hecho victimizante. Y también a partir de la cultura y del arte es posible empezar a cambiar imaginarios y patrones culturales que, sobre todo en este tema que estábamos hablando, que tiene que ver mucho con esto, pues es tan importante empezar a intentar deconstruir o seguir trabajando en esa deconstrucción de esos imaginarios y de esos estereotipos. Y en esto el arte y la cultura entonces encuentran una potencialidad muy enriquecedora para efectos de precisamente
resignificar ese tipo de hechos victimizantes. Precisamente el litigio artístico y el litigio estético son dos conceptos que se plantean desde la necesidad de las víctimas de reivindicar sus derechos desde mecanismos que no sean propiamente, digamos, los institucionales, porque hay muchas personas que ejercen procesos de resistencia, procesos de exigibilidad de derechos, procesos de denuncia desde eh, organizaciones de base que plantean estas prácticas artísticas, ¿no? Entonces, ese litigio artístico y estético que también se da desde diferentes artistas, permite precisamente eso, ¿no? Aportar esa reparación. Y si bien es cierto, pues las experiencias que existen básicamente al son documento desde las del que les estoy comunidades. haciendo referencia, donde todos vamos Ay, no a sé si estar hay pues trabajando. un audio encendido. Ahora, esto es como la manera que yo propongo de organizarnos. Yo sé que ustedes tienen muy buenas ideas. Listo, ya cerramos el audio, profe. Por favor, continúa, qué pena. Listo. Entonces, les decía que estas experiencias se dan básicamente desde organizaciones de víctimas, pero es muy interesante analizar la posibilidad de que esas prácticas artísticas, estéticas que se gestan puedan ser legitimadas o incorporadas a un proceso judicial. Incluso si se ha hecho, hay un caso de Tumaco precisamente, en el que en una sentencia de justicia y paz se incorpora todo este tema de las prácticas artísticas como una forma de reparación. Muchas gracias, profe. Vamos a leer un poquito los comentarios del chat. Entonces, bueno, Evelyn nos dice, Martínez nos dice muchas gracias por la oportunidad, por la explicación tan clara, muy enriquecedora. Elvira Rodríguez, gracias por estos espacios, muy interesante y enriquecedor la temática. Oscar Ignacio Áviles, de gran interés el trabajo presentado. En general, pues todos coincidimos que muy interesante la cátedra. Quisiera dar como la pregunta que tenemos desde la cátedra para luego volver a abrir los micrófonos. Básicamente lo que nosotros te queremos preguntar es, pues desde lo que has estudiado, los trabajos, ¿qué rol han jugado las organizaciones de mujeres y de víctimas en la colaboración con la Comisión para abordar la violencia sexual? ¿Tienes conocimiento como de esos avances, Fueron escuchadas más o menos 10.000 testimonios de mujeres a nivel general en el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, y de forma indiscutible las organizaciones de mujeres tienen mucho impacto, relevancia e influencia en ese trabajo, porque a partir de ellas es que se logra canalizar como la interacción, ¿no? con digamos, con el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, pero hoy en día también existen como, digamos, una especie de esa herencia que deja la Comisión de la Verdad con unas generaciones B+, y que precisamente permiten continuar desarrollando ese trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad, ¿no? Que son, digamos, o que buscan, mejor dicho, empoderar a otros agentes, como puede ser, por ejemplo, en instituciones educativas, organizaciones sociales, que buscan empoderarlos para continuar con ese legado, ¿no? Para que no se quede simplemente en los hallazgos que hace la Comisión de la Verdad, y que finalmente pues están en los tomos, están en una plataforma digital, pero que esto también es necesario llevarlo a territorio. Profe, no se le está escuchando. Ay, qué pena, Profe. ya les decía que porque en el chat, a ti te agradecía por la respuesta y en el chat encontrarán la asistencia para que por favor la diligencien. Recuerden que es un requisito para obtener el certificado
participación en este espacio. Entonces empezamos a dar la palabra a las personas que nos están levantando la manito. Marlon Zúñiga, por favor. Sí, buenos días. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, digamos que quisiera que me ampliara un poquito más otra vez sobre la diferenciación entre lo que es delito y los hechos victimizantes, ¿sí? Y por otro lado, que de pronto me pudieras hablar un poco sobre cuál es el desafío o los retos que se deben asumir, digamos, desde las instituciones, digamos, desde el sector público, referente a lo que es la cátedra a esta cátedra y qué acciones concretas cree que eh, con qué acciones concretas se podría aportar a que se implemente de una forma óptima y genere los resultados que se quieren esta cátedra. Gracias. Listo. Desde lo público. Muchas gracias, Marlon. Bueno, frente a la pregunta de la diferenciación entre delito y hecho victimizante, lo que ocurre es que cuando se expide la ley 1448 del 2011, lo que se plantea es la política pública para atender, asistir y reparar a las víctimas del conflicto armado a nivel general. Entonces, para efectos de operativizar todo el tema de la entrega, de la reparación y del acceso a derechos en sí, se establece un registro único de víctimas. Entonces, lo que hace el Estado, en pocas palabras, es asumir un proceso administrativo en el que la víctima declara lo que le sucedió, los hechos victimizantes, y establece si cumple con los requisitos establecidos por la ley para considerarse víctima del conflicto armado y de ahí acceder a los derechos que se plantean en la ley. Entonces, lo que hace la ley 1448 del 2011 es enlistar una serie de hechos o de situaciones que se puedan presentar en el marco del conflicto armado, un poco para configurar y para operativizar todo lo que tiene que ver con con la asistencia y la reparación. Entonces, pero digamos que no quiere decir que esa lista de hechos sea taxativa, porque pues, se puede presentar otras, además de las que están ahí. Ahí están precisamente el tema de los delitos contra la libertad e integridad sexual. Entonces, esa lista y esa operatividad es para efectos de de las medidas de asistencia, atención y reparación en términos administrativos, medidas administrativas que plantea desde la institucionalidad, desde el Estado. Por el contrario, los delitos sirven para establecer una responsabilidad penal, una situación que atenta contra un bien jurídico tutelado, que en este caso es la libertad y la integridad sexual de la persona. Entonces, lo que busca precisamente es generar un proceso para que al final se determine si la persona es responsable o no del delito y pues pueda, digamos, someterse a una pena privativa de la libertad y también esté en la obligación de reparar a las víctimas. Eso sería en la primera pregunta. Frente a la segunda pregunta respecto a los desafíos y a las acciones, yo creo que los desafíos se encuentran en poder un poco contribuir a romper las estructuras de desigualdad, de discriminación, y para eso la Corte Constitucional ha establecido ya, digamos, unas obligaciones frente, sobre todo en el tema judicial, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional dice, en todo litigio, pues es necesario, bueno, sobre todo en el tema de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, es necesario aplicar la perspectiva de género. Entonces, esa es una herramienta fundamental y que también considero que siempre debe estar presente en el análisis que se haga desde el punto de vista académico, jurídico, en ese punto judicial, incluso administrativo, para efecto de poder
evidenciar o visibilizar esas estructuras, esas brechas que generan desigualdad y que nos permite de alguna forma ponernos como otros lentes para poder verificar la realidad que que están viviendo las víctimas. Entonces, para mí una acción importantísima que se podría hacer desde ya es la aplicación de la perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra a Isaí Rodríguez. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles por la conferencia, muy grata, muy buena, muy enriquecedora. Sin embargo, yo tengo una apreciación, una pregunta. Escuchaba que en el ámbito militar, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, existen ciertos patrones o tendencias machistas o de patriarcado, donde la mujer se ve muy oprimida, pero yo veo como un contrapeso, o sea, yo veo como algo que quizás no se ha analizado bien. Porque, por ejemplo, para mí hoy en día ya eh, el patriarcado, pues de cierta manera, no existe. A ver, puede que hayan hombres machistas en este mundo, pero a mi juicio son muy pocos. Un ejemplo fresco es la guerra de Rusia con Ucrania. Apenas inició la guerra en Ucrania, impuso el servicio militar obligatorio para todos los hombres de 18 a 60 años. Ahora, yo no quiero que haya servicio obligatorio para las mujeres, sin embargo, si el patriarcado es por definición el sistema donde el varón goza de una condición de supremacía sobre la mujer, o sea, en este momento yo no veo patriarcado por ningún lado, entonces quisiera saber cómo la exponente pues analiza estas situaciones donde se ve que ya el patriarcado en realidad no tiene ni siquiera ciertas tendencias en el ámbito militar y de guerra. Listo. Muchas gracias, Isaí. Bueno, cuando me refería al tema de la doctrina militar, hacía alusión a todos los grupos armados, ¿no? Es decir, grupos armados al margen de la ley, pero bueno, también ahí se incluye el tema de los grupos legítimos, ¿no? Como la fuerza pública, fuerzas militares y demás. Frente a la pregunta del sistema patriarcal, yo creo que, digamos, es muy respetable la posición de Isaí. Sin embargo, creo que ese sistema lastimosamente no se ha desestructurado y lo vemos hoy en día también en las cifras de violencia contra la mujer. Es decir, las cifras a mí a veces no me gustan porque realmente a veces pensamos que las víctimas son solo números, son solo cifras, pero realmente son seres humanos con afectaciones muy graves. Y entonces, cuando vemos todas estas estadísticas que se presentan frente a la violencia contra la mujer, pues entonces esto ya nos da un indicativo de que todavía hay, digamos, patrones culturales que están gestando y sociales que están gestando esta violencia. Y lo digo porque es que hay una diferencia entre un sistema de opresión y la discriminación. Entonces, la discriminación va muy ligada a los comportamientos machistas, por ejemplo. Entonces, la discriminación es una situación específica a través de un comportamiento o una actitud que se da por la exclusión de una persona por tener determinada condición. Entonces, la discriminación es igual a exclusión por una condición específica, pero que esto se puede dar de forma concreta en cualquier ámbito de la vida. En cambio, un sistema de opresión ya viene dado desde unas estructuras que se van tejiendo en lo social y en lo cultural, que muchas veces también
o puede provenir, por ejemplo, desde la institucionalidad. Pero entonces ese sistema se configura a través entonces de la organización de todas estas creencias, imaginarios, ideas que finalmente soportan ese sistema y cómo vemos, digamos, en la realidad, cómo se materializa a través de la violencia contra la mujer. Y claramente existe también violencia contra el hombre, eso nadie lo puede negar, solo que incluso por el mismo sistema también los hombres se ven a veces un poco limitados frente a ese temor de la denuncia, por el tema de los estereotipos, ¿no? Por el tema de los prejuicios también, y eso también hace parte del mismo sistema, esas limitaciones o esas creencias que imponen también barreras para los hombres. Entonces, creería que todo ese enquistamiento y todas esas configuraciones que se dan al interior del sistema se demuestran hoy en día en que a pesar de que se han dado pasos gigantes, todavía hay violencia contra la mujer y lo podemos también observar en todos los ámbitos, ¿no? Y que todavía persiste las brechas de desigualdad. Muchas gracias, profe. Unos comentarios al margen diferentes. Nos están pidiendo esta grabación. Recuerden que esta grabación y todas las otras sesiones de la Cátedra de Género las encuentran en TV UNAD Virtual. Allí hay una playlist específica de la Cátedra de Género, entonces allí pueden encontrar todas las sesiones que hemos tenido, van a encontrar esta sesión. También hay unas solicitudes particulares de solicitud de contactos de la presentación que hemos visto hoy. Por favor, realizarla directamente al correo de la cátedra, cátedradegénero.esjp@unad.edu.co. En el chat dejé el correo para que por favor esas solicitudes particulares nos las envíen y las tramitamos por ese medio. Recordarles diligenciar el listado de asistencia. Tenemos algunas también preguntas en el chat, ya volvemos a las preguntas que tenemos con la manito levantada. Isbelia nos pregunta cómo influye la perspectiva de género en la implementación de políticas públicas en el ámbito legal y cuáles serían los desafíos actuales para garantizar la equidad de género en las diversas instituciones. Bien, muchas gracias. Bueno, como lo había mencionado antes, la perspectiva de género es una herramienta de análisis precisamente de las situaciones que pueden llegar a generar relaciones de desigualdad, de dominación, de poder y de desventaja. Entonces, digamos, la aplicación o observar la realidad desde los lentes de la perspectiva de género va a permitir a las personas que están encargadas de estructurar las políticas públicas evidenciar esas relaciones de desigualdad para efectos de poder adoptar medidas adecuadas frente a las brechas que se generan. Es decir, va a permitir que se observe la realidad de otra manera para adoptar las medidas o las políticas correspondientes que vayan en torno a o que vayan ligadas mejor a ese objetivo que es lograr, pues, eliminar la desigualdad y también la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Bueno, yo sé que hay unos compañeros que levantaron la mano primero, pero quisiera darle también un poquito el paso a la compañera María Flores y ya volvemos con Julián y Néstor para también escuchar otras voces. María. Muy buenas, ¿cómo están? Un saludo. Muy buenas, Listo, ¿me escuchan? Hola María. Sí, te escuchamos. Hola, doctora Kelly Melo. Bueno, mire, estaba muy atenta a toda la exposición.
Pero entonces estoy haciendo apuntes. No he aportado nada, pero estoy haciendo apuntes porque me quiero primero llenar de conocimiento y ahí sí poder hablar con un poco más de pertinencia. Bueno, mire, usted estaba hablando acerca de unos procesos, por ejemplo, como el proceso de resistencia, procesos de exigibilidad, y me falta el tercer proceso, pero no me recuerdo cuál es. De exigibilidad de derechos. Ok, y el tercero, doctora, Era procesos de resistencia, de de exigibilidad. denuncia y de exigibilidad de derechos. Ujú. Ah, ok, muchas gracias, profe, eso era todo, gracias. Bueno, María, que esté muy bien. Gracias. Había levantado la mano Julián y Néstor, entonces no sé quién quiere empezar. Pues no sé si empiezo yo de pronto. Néstor empezó. Listo. Bueno, pues la cátedra pues realmente son de esos temas que debería ser como que en un país como Colombia con un historial tan largo de guerra, pues como que la gente se concientice de que pues esas cifras, esas imágenes de desplazados, esas imágenes de guerra, pues eso pasa en nuestro país, eso le pasa a nuestros compatriotas, eso le ha pasado por décadas desgraciadamente a muchos colombianos y pues se ha ido como degradando tanto el conflicto que pues lo que comentaba en algún momento la docente, la expositora, el cuerpo de la mujer se convirtió como en un botín de guerra, o sea, lo han utilizado desgraciadamente todos los grupos armados, como lo dice ella, y pues para qué tapar el sol con un dedo cuando hay evidencias de que hasta las mismas fuerzas militares de Colombia pues lo han usado y pues en asocio muchas veces con grupos paramilitares que pues sí lo utilizan de una forma tal vez mucho más masiva. Y pues sí extraño un poco de pronto el comentario de un compañero, de una persona que habló hace un rato de que pues como que no había machismo, no había patriarcado, pues eso es, pues como que las cifras se contradicen, la realidad es irrefutable. En la guerra, pues se utilizó, o sea, de forma sistemática en muchas zonas, desgraciadamente, para poder desplazar personas, para poder atemorizar a la población civil, para poder apoderarse de territorios, bueno, para un sinnúmero de delitos. Y lastimosamente eso se ha incrustado en el imaginario de las personas que piensan que de verdad eso no afecta, digamos, a la forma en que nos relacionamos como sociedad. El hecho de que haya tantos y tantos feminicidios, más reciente de pronto, algo que comentó la docente y el de la niña esta de Candelaria Valle, pues demuestran eso, demuestran que hay personas que creen que porque tienen cierto poder, cierta posición dominante, pueden disponer no solamente ya del cuerpo, sino de la vida de una mujer. Y eso, pues, eso sucede todas las semanas, no sé, no quisiera decir todos los días porque pues creo que no es así, pero sí sucede de una forma muy frecuente en todo el territorio nacional. Y eso es machismo. Eso es patriarcado, eso es victimizar a las mujeres en muchos sentidos. Pues digamos, hay hoy en día, gracias a Dios, hay muchas instancias gubernamentales que generan apoyo, que dan como una orientación pues en estos casos, pero desgraciadamente eh, los hombres y también las mujeres son muy machistas. Las mujeres, hay mujeres que tienen, sobre todo mayores, diría yo. No sé, las personas jóvenes, las mujeres jóvenes tienen mucho más conciencia de su cuerpo, de su independencia, pero existe mucho machismo en Colombia y siento que la guerra ha hecho que esa cultura como militar como que impacte negativamente en esa cultura machista que aún redunda y que desgraciadamente sin estos espacios y sin inversión en educación sexual y bueno, de mucha índole, no se va a erradicar.
no se va a erradicar. La forma de solucionar así como decía también la docente, de solucionar los conflictos es hablando, es exponiendo las problemáticas y pues solucionándolos desde la raíz, desde los niños, desde la gente joven que entienda que el cuerpo de la mujer, pues, o como el hombre también, pero en especial de la mujer, pues se debe respetar. Muchas gracias, Néstor. Coincidimos totalmente. Creo que estaba pendiente Julián de participar. Julián, adelante. Gracias docente y un saludo a la docente Kelly. La verdad me pareció genial la cátedra que dio. Yo soy una persona sobreviviente del conflicto armado, pertenezco a la población LGBTIQ+, del norte de Santander. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con la Comisión de la Verdad y entregamos un único informe por norte de Santander sobre las violencias que sufrió la población LGBTIQ+, en el marco del conflicto armado al Sistema Integral para la Paz. En ese momento aún existía la Comisión de la Verdad al lado de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas por Desaparecidas. Pero digamos que cuando hablamos de población LGBTIQ+, en el marco del conflicto armado, es un tema un poco espinoso, ya que todavía existe muchísima discriminación. Hay mucha población LGBTIQ+ en la zona rural, en la zona periférica, donde de pronto el conflicto armado se vivió muy fuerte y no están dispuestas ni dispuestos ni dispuestas a hablar y a contar lo que sucedió, porque todavía pueden tener algunas repercusiones en que no pueden vivir ahí, que tienen que irse, que tienen, sí. Entonces, aún todavía se siguen viviendo muchísimas violencias hacia la población LGBTIQ+ en zonas rurales. La Comisión de la Verdad lastimosamente ya no existe, no está entre nosotros. ¿Cómo crees o cómo creerías que se puede seguir tocando estos temas desde la población LGBTIQ+ en la zona rural si ya no contamos con esa Comisión de la Verdad que sirvió tanto, ¿no? Entonces, las personas sobrevivientes como nosotros nos preguntamos, llegó la comisión, nos sentimos genial, nos sentimos escuchadas por primera vez. Contamos, está en el capítulo 6 de Mi Cuerpo es la Verdad, del legado de la Comisión de la Verdad, ya está ahí, pero falta muchísimo por contar, muchísimas violencias. ¿Qué más podemos hacer como sociedad civil para seguir expresando esto? Esta es mi primera pregunta y la segunda es, me pareció muy interesante cuando nombrabas litigio artístico y sobre la sentencia de justicia y paz en Tumaco como forma. Nosotros como organización de la sociedad civil hemos podido realizar muchísimas acciones artísticas, entre ellas una obra de teatro con mujeres buscadoras, mujeres que han perdido sus familiares. Hicimos una obra de teatro foro en el que le contábamos a la sociedad en general, pero también a las instituciones, cómo siguen discriminando a las mujeres LGBT, a las mujeres buscadoras, cómo siguen revictimizando el hecho de no encontrar a su familiar a través de una obra de teatro, y creo que acá en Norte de Santander han sido condecoradas, han circulado por diferentes municipios de nuestro departamento, pero no había escuchado todavía sobre el litigio artístico. Yo soy estudiante de segundo semestre de Derecho de la UNAT y me gustaría conocer más sobre eso y cómo podríamos aplicarlo desde las organizaciones de base comunitaria. Gracias. Listo. Muchas gracias, Julián, por el aporte que hace sobre este tema de lo que usted menciona de la comunidad LGBTIQ+, y del trabajo de la Comisión de la Verdad. Y claro, lastimosamente la Comisión de la Verdad tuvo un mandato muy corto y eso que logró como prorrogarse un poco por el tema de pandemia. Y claro, quedaron muchas cosas tal vez sin decir o que no fue posible llegar a los territorios. Yo creo que una de las formas más importantes para continuar con el legado no solo es dar a conocer lo que está en los hallazgos de la Comisión de la Verdad, sino que a través de la organización civil, a través de la organización de base, de las organizaciones de víctimas, poder continuar con ese legado a través de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, hay unas muy importantes como lo que mencionaba Julián sobre las prácticas artísticas, pero también hay formas como la creación de los lugares de memoria. Esos lugares de memoria se pueden constituir a través de museos, por ejemplo, para poder gestar memoria colectiva.
Esos lugares de memoria, como los museos, son muy importantes porque cuando son o provienen de iniciativas de víctimas o de organizaciones civiles o no gubernamentales, pues van a permitir tener un acercamiento a veces mucho más profundo a las víctimas para que puedan contar sus relatos, para que puedan contar sus experiencias. Y lo relevante de este tipo de iniciativas o experiencias es que se empiezan a gestar desde la necesidad de la propia comunidad. Creo que eso es lo más destacable, ¿no? De estas formas de también hacer memoria y verdad, porque no son imposiciones, no vienen de la institucionalidad en la que te dicen, esta medida de satisfacción se va a hacer de esta manera y, por ejemplo, vamos a hacer un monumento o vamos a hacer una placa conmemorativa, que eso es lo que usualmente pasa desde el sistema judicial, ¿no? Que son imposiciones, digamos, de acuerdo a los hechos que se presentan. Pero cuando las iniciativas se gestan desde lo social, desde las organizaciones, ya son procesos mucho más cercanos a lo que las personas quieren, a los que las personas necesitan. Entonces, no todas van a querer, por ejemplo, hacer memoria y por ahí ligado, ¿verdad? A través de teatro, sino que van a hacerlo a través de la música o van a hacerlo a través de literatura. Es decir, se pueden utilizar diversas narrativas visuales que permitan, ¿no? Generar esa memoria colectiva y para pues, que eso no se quede, digamos, solo en la práctica, pues está ligado a las convocatorias que hay del Centro Nacional de Memoria Histórica o de diferentes entidades que están hoy en día muy interesadas en que el legado de la Comisión de la Verdad pues no se quede ahí, sino que se siga nutriendo. Y frente al tema del litigio artístico y del litigio estético, Julián, le puedo recomendar a la autora Yolanda Sierra. Ella es una profesora de la Universidad del Externado que ha trabajado todo el tema de reparación simbólica y ella es la creadora de los conceptos de litigio estético y de litigio artístico y ha explorado diversas experiencias en Colombia, verificando como todos estos criterios para que se presenten este tipo de experiencias que desde mi perspectiva y desde mi punto de vista en algún momento van a poder ser legitimados desde el sistema judicial como ya pasó en Tumaco. Bueno, ya debemos ir cerrando el espacio. Agradecerte nuevamente, profe Kelly, por esta participación, por todas las respuestas, por la intervención que tuviste. También quiero aprovechar para agradecerle pues a todos nuestros participantes por su, valga la redundancia, participación activa en este y en los otros espacios. Sabemos que hay miembros recurrentes a este espacio, entonces agradecerles porque evidentemente que ustedes estén participando acá es ese primer paso a hacer un cambio en lo que esperamos en la sociedad y así vamos a conseguir entre todos una sociedad más justa, más equitativa. Nuevamente agradecerles a todos y a todas por su participación, recordarles que la última sesión de la Cátedra de Género la tendremos el último jueves de noviembre y les estaremos enviando la convocatoria previamente para que sepan el tema, la fecha, bueno, la hora ya saben, jueves 10 de la mañana, último jueves de cada mes, 10 de la mañana. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Johanna. Feliz tarde. Muchas gracias, Stephanie. Feliz tarde. Muchas gracias.